El tema que se abordará es los gráficos en Excel. El equipo está conformado por Durán Gutiérrez Kenneth Cael, Eugenio Maldonado Elena, Flores González Dulce Anaí, Flores Morales Sergio Andrés y Ferrer González Jennifer. Los temas que se abordarán son qué son los gráficos en Excel y sus objetivos, cómo crearlos y las herramientas que éste posee, gráfico de barras circulares, gráfico de líneas y estadísticas y al final una conclusión y un ejemplo de su aplicación. Comenzaremos con qué son los gráficos en Excel. Un gráfico en Excel es una representación gráfica de ciertos valores numéricos que mejora la comprensión de los datos que se encuentran en nuestra hoja y que nos permite hacer una comprobación de manera visual. Los gráficos en Excel son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes, análisis de datos, etc. Y son una excelente herramienta para resumir la información e identificar fácilmente cualquier tendencia de datos. Sus objetivos. Sus objetivos son explicar visualmente los valores de mejor manera que los valores en sí mismos, ser autoexplicativo, es decir, un gráfico en Excel debe ser simple y no requerir de una explicación por parte de su autor. Si hay varias series que tienen que tener una leyenda para poder entender muy claramente el contenido del gráfico, ya que el objetivo de un gráfico en Excel es conseguir que la información se pueda mostrar de forma que todas las personas la puedan entender, es decir, que facilitan la interpretación de informes y análisis de datos complejos. Hoy les enseñaremos cómo crear gráficos en Excel, presentado por la alumna Dulce Anaí Flores González. Paso número 1. Va a seleccionar las casillas con los datos que usted requiere para crear su gráfico como se muestra en el ejemplo. Paso número 2. Se va a ubicar en la pestaña Insertar en la sección Gráficos y en el caso de no seleccionar datos, el gráfico se mostrará en blanco o no se creará debido a un error en los datos que se solicitan, lo cual aparecerá un aviso como el siguiente. Paso número 3. Va a seleccionar el gráfico de su preferencia o el que más se adapte a la información que anteriormente ha seleccionado. Herramientas de gráfico en diseño. En esta sección usted va a seleccionar su diseño de preferencia. Va a poder agregar algún elemento del gráfico, un diseño rápido o le va a poder cambiar el color a su gráfico seleccionado. Herramientas de gráficos en formato. En esta sección va a poder cambiar el relleno de su gráfico, su contorno o va a poder añadirle efectos de forma a su gráfico. En el relleno de forma usted podrá cambiarle el color del fondo a su gráfico. Va a escoger pues su color de preferencia. En el contorno de forma va a poder seleccionar algún color para su marco de su gráfico seleccionado. En la sección de grosor puede agrandarle el grosor del marco a su gráfico o hacerlo más pequeño. En la sección de efectos de forma le podrá añadir a su gráfico algún preestablecido, alguna sombra, una reflexión, un iluminado, bordes suaves, un bisel o un giro 3D. Esto dependerá mucho del gráfico que usted anteriormente ha seleccionado. Bueno, esto es todo. Espero les haya ayudado esta información para crear un gráfico de su agrado. Gracias. Gráficos de líneas y de estadísticas. Gráficos de líneas. Los gráficos de líneas en Excel son aquellos que muestran una serie como un conjunto de pasos conectados mediante una sola línea en un informe paginado. Los gráficos de líneas se usan para representar grandes cantidades de datos que tienen lugar durante un periodo continuado de tiempo. ¿Cómo se hace una gráfica de líneas en Excel? Para esto hay que seguir 4 pasos, que sería darle formato,
introduce los datos a graficar, agrega en la hoja de cálculo los datos que deseas graficar, selecciona los datos, selecciona la información y ve al menú Insertar líneas, dale formato, cambia el formato de la gráfica hasta que quede tal y como quieres para poder representarlo. Gráficos de estadísticas. Un gráfico de estadísticas en Excel es una representación gráfica de ciertos valores numéricos que nos permite o mejora la comprensión de los datos que se encuentran en nuestra hoja e identificar fácilmente cualquier tendencia de datos. ¿Cómo hacer una gráfica de estadísticas en Excel? Para esto seguiremos los siguientes pasos que son: seleccione los datos para el gráfico, seleccione Insertar gráficos recomendados, seleccione un gráfico en la pestaña Gráficos recomendados para obtener una buena vista previa del gráfico, seleccione Gráfico y seleccione Aceptar. Gráficas de barras y de pastel, también conocidas como circulares. Gráficos de barras en Excel son muy útiles para mostrar las diferencias entre los datos, para detectar alguna tendencia o para remarcar las similitudes o contrastes en la información. En estos gráficos la longitud de la barra dependerá de los datos asociados, por lo que es muy fácil compararlos a simple vista. Para crear un gráfico de barras en Excel es muy fácil, solo tenemos que tener listos nuestros datos e ir a la ficha Insertar y dentro del grupo de gráficos pulsar el botón Insertar gráfico de barras, para finalmente seleccionar la opción Barra agrupada. Al elegir una opción del menú, Excel enseguida mostrará una vista previa del gráfico de barras. También mostrará el rango de celdas que contienen los datos, será resultado para indicarnos el origen de los datos del gráfico a crear. El gráfico de barras será creado una vez que hagamos clic sobre el botón. En esta imagen podemos observar cómo cada barra depende de los datos seleccionados, unas son más largas y otras son más cortas. Gráficos de pastel o circulares. Su objetivo en Excel es mostrar las proporciones de cada una de las partes respecto al total, es decir, la suma de todas las partes será considerada al 100% y a partir de eso conoceremos el porcentaje con el que contribuye cada parte. A cada una de las partes del gráfico circular se le conoce como sector. Para crear este tipo de gráfico es muy fácil, solo tenemos que seleccionar los datos para usar en el gráfico. Tenemos que hacer clic en la pestaña Insertar gráfico circular o de anillos y elegir uno. Hacer clic en el gráfico y luego en los iconos que hay junto a él para así crear los toques finales. Como se muestra en esta imagen podemos observar que hay varios tipos de gráficas circulares y podemos cambiar los datos depende a nuestra información. En conclusión, gracias a los avances que ha tenido Microsoft Excel, hoy podemos usar estas herramientas para un sinnúmero de cosas, tanto en el ámbito profesional, personal, así como dentro de cualquier empresa. Pues Excel se distingue de los más programas ofimáticos porque nos permite organizar datos en filas y columnas. Podemos realizar cálculos aritméticos básicos o aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad y utilizar funciones de estadísticas o funciones de tipo lógica en Microsoft Excel. Excel también nos permite organizar los gráficos de manera tabular. La gran cantidad de celdas que compone una hoja de libro de Excel nos facilita trabajar los datos. Entonces llegamos a la idea de que Excel es un programa de hojas de cálculo, lo cual significa que está diseñada para que puedas realizar un sinfín de operaciones con datos organizados por medio de una cuadrícula de fórmulas y funciones en Excel. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video. Espero y haya sido de su agrado y como siempre todo nuestro equipo les desea un buen día. Los queremos y nuevamente gracias.